La mayoría no entiende que la riqueza no se alcanza trabajando más, sino pensando distinto. El hombre común cree que su esfuerzo le será recompensado algún día, pero el astuto entiende que el sistema no paga esfuerzo, paga resultados, y los resultados solo llegan cuando aprendes a moverte entre las grietas del juego. Mientras tú te agotas 8 horas al día esperando una oportunidad, ellos crean las oportunidades, no porque sean más inteligentes, sino porque se atreven a mirar donde los demás no miran. El astuto no compite, observa, analiza el tablero y se mueve antes de que los demás entiendan qué ha pasado. El dinero no es el premio del sacrificio, es la recompensa del cálculo. La paciencia del mediocre lo empobrece, pero la estrategia del astuto lo enriquece. El que entiende esto deja de trabajar por dinero y empieza a hacer que el dinero trabaje por él. La verdadera pregunta no es cómo hacerse rico, sino cuánto estás dispuesto a desaprender para empezar a pensar como un astuto. La diferencia entre el hombre astuto y el hombre común no está en el talento, sino en la percepción del poder. El astuto no busca aprobación ni juega con las reglas que le impusieron. Las estudia, las desmenuza y cuando entiende sus fallos las usa en su favor. Mientras el resto intenta destacar dentro del sistema, el astuto lo manipula desde fuera. Y ahí empieza la verdadera riqueza, no en el dinero que se gana, sino en el control que se obtiene. El hombre común teme perder, el astuto teme no jugar. Entiende que cada movimiento, cada decisión, cada silencio tiene un valor económico. Sabe que las emociones cuestan y por eso las controla. La mayoría se arruina porque actúa por miedo, por deseo o por ego. El astuto se enriquece porque actúa por estrategia. Su mente no busca placer, busca posición. No se pregunta cómo gano más, sino qué me acerca al poder. El dinero no es su objetivo, es su arma. La riqueza rápida no es suerte, es visión anticipada. El astuto no espera que algo cambie. Detecta el cambio antes que los demás. Observa el caos del mundo y ve patrones donde otros solo ven ruido. En tiempos de incertidumbre, mientras el resto retrocede, él avanza. Y ese pequeño paso lo separa de millones. Porque cuando todos huyen del fuego, él entra a recoger lo que los demás dejaron caer. Maquiavelo decía que el sabio no desprecia la oportunidad, la crea. El astuto lo entiende. Cada crisis es un escenario de redistribución del poder. Mientras el ingenuo busca estabilidad, el astuto busca movimiento, porque sabe que el dinero nunca está quieto. Fluye hacia quien se atreve a actuar sin miedo a ensuciarse las manos. Por eso, cuando el resto duda, el astuto ya compró, ya invirtió, ya tomó posición. No necesita certeza. Le basta con ventaja. La psicología del astuto se basa en la inversión emocional inversa. Mientras el resto busca gratificación inmediata, él se alimenta del aplazamiento. Entiende que la recompensa real se encuentra al final del sacrificio que pocos soportan. La mente débil gasta para sentir control. La mente fuerte ahorra para dominar. Y cuando el débil busca validación, el astuto busca información. Porque el dinero no crece con fuerza bruta, sino con conocimiento selectivo. El astuto no se enamora de los métodos, se enamora del resultado. Cambia de camino cada vez que el terreno cambia. No se ata a ideologías ni a rutinas. Entiende que en la flexibilidad está la supervivencia. El que repite lo que funcionó ayer, fracasa mañana. Pero el que observa lo que aún no existe, conquista el futuro. Esa es su verdadera riqueza, la adaptabilidad. Sabe que el dinero, como el poder, no pertenece al más bueno, sino al más rápido en entender cómo funciona la mente humana. El error del hombre común es creer que la moral y la riqueza se sostienen con los mismos pilares. Pero el dinero no obedece a los buenos ni a los justos, obedece a los inteligentes, los que saben negociar, los que saben manipular percepciones, los que saben cuándo parecer débiles y cuándo mostrarse invencibles. Porque en el juego del dinero, las apariencias son más valiosas que la verdad. El astuto no muestra su poder, lo proyecta. Hace que los demás lo vean como alguien que siempre sabe algo que ellos no. Y eso por sí solo ya le da ventaja. Todo movimiento financiero parte de un principio psicológico. Quien controla la narrativa, controla el flujo del dinero. Las masas compran lo que sienten, no lo que piensan. Por eso el astuto no vende productos, vende emociones disfrazadas de lógica. Te convence de que algo es racional cuando en realidad lo deseas. Te hace creer que tú decides cuando ya te ha condicionado.
No gana porque tenga más. Gana porque entiende cómo funciona tu mente mejor que tú mismo. La rapidez con la que el astuto se hace rico no está en la velocidad de sus acciones, sino en la claridad de sus decisiones. No pierde tiempo justificándose, ni buscando la aprobación de los demás. Cada minuto que el mediocre usa para dudar, él lo usa para moverse. Por eso siempre llega primero. La lentitud no es falta de capacidad, es exceso de ruido interno. El astuto elimina ese ruido. No espera estar listo. Actúa sabiendo que perfeccionará en el camino. Y cuando los demás deciden, él ya está cobrando. El astuto domina un arte que pocos entienden, el arte de la información oculta. Sabe que el dinero fluye hacia quien sabe lo que los demás ignoran. Por eso invierte su tiempo no en distraerse, sino en observar. No pregunta, ¿qué está de moda?, sino, ¿por qué está de moda? Descifra intenciones, anticipa movimientos, detecta debilidades. Mientras el común persigue tendencias, el astuto las crea. Y cuando los demás entran, él ya está saliendo con las ganancias. El secreto de los ricos rápidos no es la suerte, es la comprensión de la inercia social. Las masas necesitan líderes, referentes, gurús, promesas, y el astuto se los da. Se convierte en lo que los demás quieren ver, no porque crea en ello, sino porque sabe que la ilusión es la mercancía más rentable del mundo. Entiende que la gente no paga por la verdad, paga por esperanza. Y mientras unos venden productos, él vende futuros imaginados. El dinero corre hacia quien ofrece un sueño convincente. Pero detrás de todo éxito rápido hay algo más oscuro: la frialdad. El astuto no se apega a nada ni a nadie. Su mente es un tablero, no un refugio emocional. No se enamora del dinero, porque sabe que el dinero solo sirve cuando no te domina. El que depende de él pierde poder. El que lo usa como herramienta lo multiplica. Por eso el astuto no presume lo que tiene, administra el silencio, y en ese silencio su poder crece. No hay suerte, solo lectura del contexto. No hay milagros, solo estrategia silenciosa. El hombre astuto no busca justicia, busca control. No se queja de cómo funciona el sistema, lo estudia para hacerlo suyo. Sabe que la sociedad castiga al ambicioso porque teme a quien deja de depender de ella. Por eso, cada paso hacia la independencia financiera es también un acto de rebeldía. Convertirte en libre te vuelve peligroso. El astuto entiende que la riqueza no es un estado, es una posición estratégica. Puedes perderlo todo, menos la capacidad de volver a construirlo, porque la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en entendimiento del poder. Cuando aprendes cómo se mueve la mente humana, puedes crear dinero de la nada. Por eso el astuto nunca teme quedarse sin nada. Sabe que siempre puede volver a generarlo. El dinero, al final, es solo un reflejo de tu nivel de comprensión. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La mayoría no quiere hacerse rica, quiere sentirse segura. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el deseo de seguridad paraliza, mientras que el deseo de poder impulsa. El astuto acepta el riesgo como parte del juego. El común lo evita y por eso nunca sale del mismo círculo. La riqueza rápida es imposible para quien teme perder, porque el miedo es la mayor deuda invisible del ser humano. El dinero no fluye hacia el esfuerzo, sino hacia la inteligencia aplicada. Y la inteligencia, cuando se vuelve fría, se transforma en poder económico. Los astutos no se hacen ricos porque sepan más, sino porque saben usar lo que saben antes que los demás. Entienden que el tiempo no es un recurso, es una ventaja temporal, y el que actúa cuando los demás aún están pensando, gana. El astuto no se obsesiona con el trabajo, se obsesiona con el efecto de su trabajo. Por eso construye sistemas. Automatiza, delega, multiplica. No cambia su tiempo por dinero. Lo convierte en una maquinaria que funciona sin él. Mientras el hombre común trabaja para sostener su estilo de vida, el astuto trabaja para construir un sistema que sostenga su libertad. Y cuando ese sistema empieza a girar solo, se vuelve intocable. Los ricos rápidos no piensan en meses, piensan en movimientos. Cada acción tiene un retorno, directo o indirecto. Si no es dinero, es información. Si no es información, es influencia. Y si no es influencia, es control. Cada conversación, cada inversión, cada gesto tiene un objetivo oculto. Nada es casualidad, nada es por gusto. Todo forma parte de un cálculo silencioso. Mientras el resto busca entretenimiento,
El astuto busca oportunidad disfrazada. El común busca estabilidad. El astuto busca ventaja. Esa diferencia lo cambia todo, porque la estabilidad es una jaula con paredes doradas. Te hace sentir seguro, pero te impide moverte. El astuto, en cambio, vive cómodo en el caos. Sabe que cuando los demás se asustan, el mercado se vacía y el poder se redistribuye. Es ahí donde entra. Compra cuando los demás venden. Invierte cuando los demás huyen, crea cuando los demás esperan. No porque sea valiente, sino porque entiende que el miedo colectivo es la señal más clara de oportunidad. El dinero rápido no viene de lo visible, sino de lo invisible. Las oportunidades más rentables no se anuncian, se intuyen. Aparecen disfrazadas de riesgo, de duda, de contradicción. Los astutos tienen un radar afinado para detectar el valor oculto. Donde el resto ve peligro, ellos ven asimetría, poca pérdida posible, gran ganancia potencial. Ese es el lenguaje de la riqueza acelerada. No se trata de evitar el riesgo, sino de calibrarlo con precisión quirúrgica. Saber cuándo el riesgo no es real, sino emocional. El astuto entiende que la información vale más que el dinero, porque el dinero nace de la información. Por eso paga por acceso, no por objetos. Se infiltra en entornos donde la gente habla de lo que viene, no de lo que ya pasó. Mientras los demás consumen información de entretenimiento, él consume información de decisión. No lee para distraerse, lee para adelantarse. Y cuando el resto reacciona, él ya ha cobrado. Su entorno también es parte del cálculo. Los astutos no se rodean de amigos. Se rodean de recursos humanos estratégicos. Cada persona en su círculo cumple una función. Uno informa, otro conecta, otro legitima, otro protege. Y si alguien no aporta poder o conocimiento, simplemente lo reemplaza. No hay espacio para el sentimentalismo en la arquitectura del éxito, porque el tiempo que gastas en vínculos sin valor es dinero que nunca regresa. El astuto no se mueve por intuición pura, sino por observación matemática del comportamiento humano. Sabe que el 90% de las personas actúan por miedo a quedarse atrás, y el 10% por deseo de poder, y ambos son predecibles. Por eso crea escasez, provoca urgencia, proyecta autoridad, no vende productos, vende sensaciones de control. Y en un mundo donde todos se sienten perdidos, quien parece tener un plan se vuelve millonario. Esa es la ecuación. Percepción, beneficio. Maquiavelo decía que no hay mayor sabiduría que parecer sabio. El astuto entiende eso mejor que nadie. No necesita ser experto. Solo necesita parecerlo el tiempo suficiente para atraer recursos, inversores o seguidores. Una vez los tiene, los transforma en estructuras reales. Primero finge el poder, luego lo construye, y cuando el resto intenta alcanzarlo, ya está demasiado lejos. No porque fuera más capaz, sino porque jugó con la percepción como si fuera moneda. La riqueza acelerada no viene de la honestidad con el mundo, sino de la honestidad con uno mismo. El astuto acepta su ambición, mientras el resto la disfraza de humildad. Entiende que el deseo de poder no es maldad, sino energía sin hipocresía. Y cuando asumes eso, dejas de justificar tus decisiones ante los demás. Porque cada minuto que explicas quién eres, estás perdiendo poder. El verdadero astuto se define con resultados, no con discursos. El hombre común tiene miedo de ser juzgado. El astuto tiene miedo de ser ignorado. Por eso su enfoque es siempre visible, pero su origen siempre invisible. Habla poco, actúa mucho, y deja que su silencio incomode. Sabe que la atención es una divisa, y la controla sin desperdiciarla. Nunca se muestra del todo, muestra lo suficiente para parecer inalcanzable. En un mundo donde todos gritan, el que calla se vuelve misterio, y el misterio siempre vende. Los ricos rápidos son fríos, pero no porque no sientan, son fríos porque entienden que la emoción destruye el cálculo. Mientras el resto invierte por codicia o pánico, ellos esperan el momento perfecto para atacar. No compiten con la multitud, la usan. Saben que cada tendencia tiene una fecha de expiración y que el verdadero dinero se gana entrando temprano y saliendo antes de que la ola se rompa. No buscan aprobación. Buscan ser los primeros en marcharse con el botín. El astuto no sueña con la libertad financiera. La diseña. Divide sus ingresos en 3. Uno para reinvertir, otro para proteger, otro para influir. La reinversión alimenta el crecimiento. La protección asegura el poder.
y la influencia garantiza que los demás lo sigan creyendo inalcanzable, porque la influencia en realidad es el verdadero patrimonio. El dinero puede perderse, pero la capacidad de mover la mente de otros no. La mayoría fracasa porque busca resultados rápidos con mentalidad lenta. El astuto busca resultados lentos con mentalidad rápida. Entiende que los grandes saltos se dan en silencio, no en público. Que el dinero llega cuando el ruido se apaga. Que la disciplina diaria vale más que la emoción del éxito. Y que no existe fórmula más rentable que la paciencia estratégica. La rapidez no está en correr más, sino en moverse cuando nadie más lo hace. Los astutos no trabajan para dinero, trabajan para momentum. Construyen una secuencia de acciones tan alineadas que el dinero simplemente no puede no llegar. Siembra contenido, conexiones, activos, influencia, y luego deja que el tiempo lo sincronice. No hay suerte, hay momentum bien calculado. Cada paso parece casual, pero está diseñado para provocar el siguiente. Esa es la diferencia entre el improvisado y el estratega. Uno busca impacto, el otro crea trayectoria. Pero hay algo más que no se dice. Los astutos pagan un precio que los demás no soportarían. La soledad, la incomprensión, el aislamiento emocional de quien ve demasiado claro en un mundo de neblina. Ser astuto significa ver la mentira en cada promesa, el interés en cada sonrisa, la manipulación en cada gesto amable. Y una vez ves eso, ya no puedes volver atrás. El conocimiento se convierte en una carga, pero también en la llave de la libertad. El astuto entiende que para hacerse rico rápido, debe desaparecer del ruido. Cuanto más visible seas, más te controlan. Por eso, cuando alcanza cierto nivel, se vuelve invisible. Crea estructuras que trabajan mientras él duerme, empresas que se gestionan solas, movimientos que otros ejecutan sin saber que cumplen su plan, y desde las sombras, dirige el flujo del dinero sin que su nombre aparezca en ningún lado. El poder absoluto no es ser conocido, es ser imposible de rastrear. Y así el ciclo se repite. Mientras el mundo se obsesiona con parecer rico, los astutos se vuelven ricos de verdad. Mientras los demás buscan reconocimiento, ellos buscan control. Y al final, cuando todos compiten por ser vistos, el verdadero poder pertenece al que observa. Porque en el juego del dinero no gana el que más trabaja, ni el que más sabe, gana el que entiende cómo piensan los demás y actúa antes de que lo noten. El astuto no predice el futuro, lo provoca. El astuto no busca dinero, busca el punto de influencia, el lugar exacto donde una pequeña acción desencadena una reacción en cadena. Sabe que la fuerza no está en hacer más, sino en mover lo correcto. Mientras el hombre común se agota intentando empujar el mundo, el astuto busca la palanca que lo mueve todo. Y cuando la encuentra no necesita fuerza, solo precisión. El dinero en realidad no cambia nada, solo amplifica lo que ya eres. Por eso los mediocres, cuando lo obtienen, lo pierden. Y los astutos, cuando lo tocan, lo multiplican. Porque no se trata de tener dinero, sino de entenderlo. El dinero es obediente, pero solo ante quien lo trata con frialdad. Si lo deseas, te domina. Si lo manipulas, te sirve. El astuto lo entiende. No lo guarda por miedo, lo invierte por estrategia. Cada euro inmóvil es una oportunidad muerta. Maquiavelo diría que quien no usa el poder lo pierde. Lo mismo ocurre con el dinero. Los astutos no acumulan por avaricia, acumulan por estructura. Lo usan como herramienta para construir autoridad. Porque la autoridad, una vez establecida, se alimenta sola. El común necesita demostrar su valor. El astuto lo impone. Cuando el dinero empieza a girar alrededor de su nombre, ya no necesita hablar. El sistema lo hace por él. La mente astuta no gasta para aparentar, invierte para dominar. Cada compra tiene un propósito oculto. No compra cosas, compra tiempo, estatus, acceso o información. Y cuando compra lujo, no lo hace por placer, sino por efecto psicológico. El lujo es una herramienta de posicionamiento. Los débiles lo usan para llenar vacíos. Los fuertes lo usan para crear jerarquías invisibles. Un reloj caro no mide el tiempo, mide quién obedece a quién. El astuto entiende que el mundo no se mueve por justicia, sino por percepción de valor. Y el valor no es lo que algo es, sino lo que la gente cree que es. Por eso, el verdadero juego no está en producir más, sino en dirigir la atención colectiva. El que controla la atención controla los precios.
Y el que controla los precios controla el flujo del dinero. En un mundo distraído, el enfoque es una forma de poder absoluto. El astuto no busca oportunidades, las provoca, crea necesidad antes de ofrecer solución, fabrica deseo antes de vender producto. Es el arquitecto del vacío que luego se encarga de llenar, mientras el resto espera que algo cambie. Él fabrica la sensación de cambio, y cuando todos se mueven hacia su idea, él ya está recogiendo los frutos. No vende realidad, vende dirección, hace que los demás caminen hacia donde él ya estuvo. El común cree que la ética y el éxito son opuestos. El astuto sabe que la moral solo existe para quien no tiene poder. Cuando lo tienes, tú defines lo que está bien y lo que no. Por eso los ricos nunca parecen culpables. Reescriben las reglas mientras los demás aún las leen. La moral es una herramienta del débil para justificar su fracaso. El astuto no se pregunta si algo es correcto, sino si funciona. Su lógica es fría. Si algo le da ventaja y no destruye su posición, lo ejecuta. No busca justicia, busca resultado, porque en el fondo entiende que el mundo no premia a los buenos, sino a los útiles. Y quien aprende a ser útil al sistema mientras lo manipula desde dentro, nunca será eliminado. Es invisible, necesario e intocable. Los astutos piensan en términos de asimetría. Mínima exposición, máxima ganancia. Por eso nunca arriesgan todo, ni confían en una sola fuente. Crean redes de ingresos, estructuras paralelas, capas de protección. Su dinero está siempre en movimiento, pero nunca completamente visible. Si una puerta se cierra, ya tienen 5 más abiertas. La redundancia no es exceso, es defensa. Y detrás de cada decisión hay una mentalidad de guerra. Cada inversión es una batalla, cada mercado un campo minado. Los astutos no entran sin estrategia ni atacan sin salida. Analizan la psicología de los oponentes antes que sus números. Porque el dinero no se gana contra empresas, sino contra personas. Y las personas son predecibles. Actúan por miedo, por ego o por necesidad. Quien domina esos 3 impulsos puede vaciar cuentas ajenas sin levantar sospechas. El astuto no se enamora de las ideas, se enamora de las ventanas de oportunidad. Sabe cuándo entrar y cuándo desaparecer. No busca reconocimiento, busca efecto. Cada acción deja una huella invisible que lo acerca más a su propósito. Independencia absoluta. Porque la independencia no es un derecho, es una conquista. Y se paga con desapego, disciplina y manipulación estratégica del entorno. La diferencia entre el astuto y el ingenuo es que el primero lee el contexto, el segundo lo sufre. Cuando los demás dicen es imposible, él traduce, todavía no lo entienden. Cuando todos ven crisis, él ve redistribución. Cuando el mercado colapsa, compra empresas. Cuando el sistema cambia, ya tiene su siguiente jugada preparada. Y cuando todo el mundo se entera, él ya no está allí. La velocidad no es física, es mental. El hombre común quiere saber qué hacer. El astuto quiere saber por qué hacerlo. La información táctica sirve un día. La comprensión estratégica sirve toda la vida. Por eso el astuto no acumula métodos, acumula principios. Sabe que el conocimiento técnico envejece, pero los patrones de poder se repiten desde hace siglos. El comercio cambia, las leyes cambian, la tecnología cambia, pero la naturaleza humana no. Quien domina la mente humana domina cualquier época. El astuto no se distrae con enemigos visibles. Sabe que el mayor enemigo es su propia complacencia. Por eso nunca se siente rico, ni suficiente. Siempre está construyendo algo, incluso cuando ya ganó. No por codicia, sino por supervivencia mental. Porque entiende que el poder que no se expande, se marchita. La riqueza que no se mueve, se pudre. La influencia que no crece, se desvanece. El movimiento constante es su religión. En el juego del dinero, los astutos no buscan equilibrio, buscan asimetría favorable, colocan a otros en posiciones donde necesitan su ayuda, generan dependencia emocional o económica y luego la administran. Nunca piden, hacen que les pidan. Nunca presionan, crean condiciones donde la otra parte se ofrece. Es manipulación silenciosa, disfrazada de armonía, y mientras los demás creen que negocian, él ya ganó sin mostrar las cartas. El astuto no teme al caos. Lo diseña, lo provoca cuando le conviene, porque sabe que el caos es el mejor camuflaje para el cambio. Mientras todos se confunden, él reordena las piezas, destruye estructuras viejas para imponer las suyas. Lo que para el resto es crisis,
para él es renacimiento del control. Y cuando la tormenta pasa, los demás le deben estabilidad. Ese es el truco. Sembrar desorden para vender orden. Pero el rasgo más peligroso del astuto es su capacidad de parecer inofensivo. Nunca muestra ambición, solo calma. Habla poco, escucha mucho. Actúa cuando todos están distraídos. Su poder crece en silencio, como una raíz bajo tierra. Y cuando finalmente emerge, ya es demasiado tarde para detenerlo, porque el poder, cuando se ve, ya lleva demasiado tiempo acumulándose. El dinero rápido no se crea en el mercado, se crea en la mente, y el astuto la entrena como un arma, la vacía de ruido, la llena de cálculo. Elimina la culpa, entrena el desapego, perfecciona la observación, porque para dominar el dinero, primero hay que dominar la mente, y quien lo logra deja de perseguir la riqueza, empieza a atraerla. El astuto no se desespera, no se ilusiona, no se detiene. Entiende que cada día sin avance es una derrota invisible. Por eso actúa como si siempre hubiera alguien observando, como si cada gesto tuviera un valor simbólico. Nunca deja de moverse, nunca se deja leer por completo, porque sabe que la incertidumbre es su escudo, y al final el juego termina como empezó, con los ingenuos esperando justicia y los astutos controlando el flujo de la historia. No porque el mundo sea injusto, sino porque la justicia siempre llega tarde, y los astutos ya se han marchado con la ganancia. El astuto no quiere ser parte del sistema, quiere convertirse en el sistema. Sabe que mientras sigas dentro de las reglas, siempre estarás sometido al juego de otro. Por eso estudia el sistema no para obedecerlo, sino para reescribirlo. Cada norma es una oportunidad disfrazada. Cada ley, una grieta por donde se filtra el poder. La verdadera inteligencia no está en seguir el orden, sino en descubrir cómo usarlo a tu favor sin romperlo. El común busca justicia. El astuto busca control. No necesita pelear contra las estructuras. Las absorbe. Entiende que los poderosos no destruyen sistemas. Los compran, los rediseñan, los infiltran. Así es como los imperios económicos nacen. No en las calles, sino en las mesas donde se negocian silenciosamente las reglas que el resto obedecerá durante décadas. El hombre común teme a los monopolios. El astuto los crea. Entiende que la competencia es un gasto innecesario de energía. Su objetivo no es vencer, es eliminar la necesidad de competir. Si puede controlar el suministro, controla el mercado. Si controla la narrativa, controla la percepción del valor. Y si controla ambas, ya no necesita persuadir. El dinero fluye solo. El astuto ve la economía como un tablero de ajedrez donde las emociones son piezas. La avaricia, el miedo, la esperanza y la culpa son las fuerzas que mueven a la masa. Y mientras la masa se consume en su propio desorden emocional, él calcula en silencio. Observa las tendencias sociales, los impulsos colectivos, las burbujas ideológicas, y las monetiza. No lucha contra la naturaleza humana, la utiliza. Por eso el astuto nunca se ofende por la mediocridad ajena. La necesita. Cada mente distraída es un engranaje más en su maquinaria. Cada consumidor impulsivo, un aliado inconsciente. Cada político ambicioso, una herramienta temporal. No desprecia a las masas, las alimenta con ilusiones, para que sigan moviendo el dinero en la dirección que él desea. El astuto no manipula personas, manipula deseos. Maquiavelo lo advirtió siglos atrás. El pueblo se deja engañar más fácilmente por la apariencia que por la realidad. Los astutos viven de esa verdad. Saben que el control no se impone con fuerza, sino con símbolos. Una marca, un logotipo, una promesa repetida 1000 veces puede generar más obediencia que cualquier ejército, porque la mente humana no busca verdad, busca consuelo. Y el consuelo en el mercado moderno se compra. El astuto crea valor de la nada. Toma ideas vacías, las envuelve con palabras que suenan importantes y las convierte en activos. No necesita oro, necesita creencia colectiva. Entiende que en la era de la información, el dinero se fabrica con confianza. Y la confianza no es moral, es percepción sostenida. Por eso, cuando una masa cree en algo, una moneda, una marca, una figura, el astuto ya lo ha vendido 3 veces antes de que el resto sepa cómo funciona. Los astutos no son producto de la suerte, son producto de la asimetría informativa. Saben lo que los demás ignoran
y se mueven antes de que los demás despierten. Tienen ojos en el caos, oídos en el silencio. Su tiempo es diferente, su velocidad también. Mientras el común reacciona, el astuto predice. Y cuando los demás descubren una oportunidad, ya la han convertido en historia. El hombre común teme al error. El astuto lo usa. Sabe que los fallos son campos de entrenamiento para perfeccionar el cálculo. Cada tropiezo revela una debilidad humana que puede explotarse más adelante. No lo llama fracaso, lo llama inversión en conocimiento hostil, porque mientras los demás se lamentan, él ya está tomando nota para volver más afilado, más peligroso, más rápido. El astuto entiende que el dinero ama el movimiento, pero odia la atención. Por eso, cuanto más poder adquiere, más se oculta. Se vuelve una sombra con 1000 nombres, 1000 empresas, 1000 cuentas dispersas. Nunca concentra su riqueza en un solo lugar, porque sabe que lo visible siempre puede ser destruido. El poder real no está en lo que posees, sino en lo que nadie puede probar que posees. La gente teme a los ricos porque no los entiende. Piensan que la riqueza es un destino, cuando en realidad es un disfraz. Los astutos lo saben. La invisibilidad es su seguro. A veces aparecen en escena solo para desviar miradas, otras para legitimar su juego, pero su verdadero poder está detrás del telón, operando donde nadie puede señalarlos. Porque en el mundo moderno, ser anónimo es el último privilegio. El astuto no gasta su energía en demostrar, la gasta en controlar flujos de información, de atención, de recursos. Observa cómo se mueven las masas digitales, los algoritmos, las tendencias. Sabe que los nuevos imperios no se construyen con ejércitos, sino con datos. Y quien domina los datos domina el dinero, porque el dinero ya no es físico, es un reflejo del comportamiento humano. La psicología del astuto es la del arquitecto silencioso. No busca aplausos, busca estabilidad. No quiere ser amado, quiere ser necesario. Cuando el sistema depende de él, se convierte en su núcleo. Puede desaparecer de la vista pública, pero su influencia permanece. Esa es su victoria, dejar de ser visible sin dejar de existir. El astuto no lucha por igualdad, lucha por asimetría perpetua, porque sabe que el equilibrio económico es una ficción. El sistema necesita que unos pocos controlen lo que muchos producen, y quien entienda esa estructura puede posicionarse donde los flujos convergen. El astuto no necesita producir, solo necesita interceptar. El intermediario inteligente gana más que el creador talentoso. El común busca aprobación. El astuto busca palancas. Prefiere tener acceso que fama. Sabe que la reputación pública es un riesgo. Te expone, te limita, te vuelve esclavo de la opinión ajena. El poder real está en moverse sin ser detectado, en tener la capacidad de influir sin aparecer en los titulares. Cuando todos saben tu nombre, ya perdiste el control. Los astutos también entienden que la pobreza no es solo falta de dinero, es un estado mental programado. Desde pequeños te enseñan a servir, no a dominar, a gastar, no a invertir, a consumir, no a crear. Y mientras tú trabajas por un salario, ellos trabajan por porciones de control. Cada decisión financiera del ciudadano promedio está diseñada para sostener la pirámide donde los astutos viven en la cima. No porque sean malvados, sino porque comprendieron antes que tú cómo funciona el juego. El astuto no se queja del sistema porque lo usa como materia prima. Cada injusticia es una oportunidad, cada error ajeno una fuente de ventaja. No busca cambiar el mundo, busca dirigirlo, porque entiende que el poder no se comparte, se concentra. Y cuando lo tienes, lo proteges aunque el resto llore por igualdad, porque sabe que la igualdad destruye los incentivos. Y sin incentivos no hay poder que conquistar. El astuto es por naturaleza un estratega de la percepción. Sabe que las masas necesitan héroes, así que se los da. Se disfraza de salvador, de filántropo, de gurú del éxito. Les promete propósito, esperanza, guía. Pero detrás de cada discurso hay un cálculo. Fidelizar la atención de miles para dirigirla donde él quiere. Los ingenuos llaman a eso marketing. Los astutos lo llaman gobernar con palabras. Porque al final el dinero solo es una forma moderna de obediencia. La gente no compra cosas, compra significados. Y quien define el significado de las cosas, gobierna la economía. Los astutos lo saben. No se enriquecen vendiendo productos, sino dirigiendo sentidos. Transforman símbolos en dinero, narrativas en inversión,
Emociones en activos. Son los nuevos príncipes y el mundo digital es su reino invisible. Por eso, cuando escuches que alguien se hizo rico de la noche a la mañana, entiende esto. No fue rápido, fue invisible. Mientras tú lo descubrías, él llevaba años construyendo sin que nadie lo notara. El éxito no llega de repente, simplemente se vuelve visible de golpe. La diferencia es que los astutos trabajan en silencio hasta que el ruido de su éxito es imposible de ignorar. Y cuando eso ocurre, el ciclo vuelve a empezar. Las masas lo imitan, intentan repetir su fórmula y en ese intento vuelven a alimentar el sistema que él creó. El astuto sonríe desde la sombra, sabiendo que incluso su copia genera más dinero para su imperio, porque el verdadero poder no está en crear riqueza, sino en construir un juego donde incluso tus imitadores trabajen para ti. Todo poder nace de una comprensión. El ser humano no busca libertad, busca dirección. Quiere sentir que su vida tiene un propósito, incluso si ese propósito fue diseñado por otro. El astuto no lucha contra eso, lo canaliza. Sabe que la masa necesita creer en algo, y por eso le da ídolos, metas, distracciones. Mientras todos buscan una causa que seguir, él diseña las causas. Y ahí, sin fuerza ni violencia, se vuelve el arquitecto invisible del mundo. El dinero en su forma más pura no es papel ni cifra, es obediencia concentrada. Cada billete representa horas de trabajo ajeno, atención ajena, energía ajena. Los astutos lo saben, por eso no buscan dinero, buscan obediencia. Quieren que el sistema trabaje para ellos incluso cuando duermen. Cada empresa, cada algoritmo, cada hábito social es una extensión de su voluntad. El hombre común llama a eso sociedad. Ellos lo llaman infraestructura del control. La mente astuta no se siente culpable por dominar. Entiende que el equilibrio no existe en la naturaleza. Los fuertes cazan, los débiles sirven. La historia humana no es una historia de justicia, sino de manipulación perfeccionada. Por eso el astuto no teme al poder, lo estudia. No lo idolatra, lo disecciona. Descubre que el poder no corrompe, solo revela. Muestra quién ya estaba dispuesto a dominar antes de tener los medios. El astuto no necesita robarte tu dinero, solo tu atención. Porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, va tu riqueza. Te entretiene, te polariza, te divide, te mantiene distraído. Mientras tú discutes, él factura. Mientras tú te indignas, él invierte. Mientras tú te esfuerzas por ser correcto, él perfecciona el cálculo. Por eso el sistema necesita que sigas creyendo que trabajar duro te hará libre. La verdad es otra. Trabajar inteligentemente para otro solo multiplica su imperio, no el tuyo. Maquiavelo lo sabía. El pueblo ama al que aparenta servirlo, no al que realmente lo libera. Y los astutos entendieron esa lección mejor que nadie. Te hacen sentir poderoso dándote pequeñas dosis de libertad controlada. La ilusión de elección, el voto, el crédito, la red social donde crees tener voz. Pero cada una de esas libertades está diseñada para mantenerte dentro de su tablero. Tú juegas, ellos mueven las piezas. El astuto no necesita prometerte riqueza. Te hace desearla tanto que entregas tu voluntad a cambio. Sabe que el hombre desesperado paga cualquier precio por esperanza. Por eso crea escasez, competencia, sueños imposibles. Te vende el camino, no el destino. Te ofrece el mapa de un tesoro que solo él posee. Y mientras tú lo buscas, él cobra por cada paso que das. Esa es la ironía del siglo. El esclavo cree ser libre porque elige su propio amo. Los astutos no temen al caos. Lo programan. Saben que el desorden es fértil, que la confusión colectiva abre las puertas del control. En el ruido, la gente se vuelve dependiente del que promete claridad. Y ahí aparece el astuto, con una voz calmada, con soluciones simples, con autoridad fabricada. La gente lo sigue no porque confíe, sino porque necesita creer que alguien entiende lo que ellos no. Así se construyen los nuevos imperios, no con ejércitos, sino con fe. El poder real es silencioso. No se grita, se ejecuta. El astuto no busca que lo admiren, busca que lo obedezcan sin saber por qué. Crea sistemas que se autorregulan, donde la gente cumple su función creyendo que actúa por voluntad propia. Así nace la riqueza perpetua. No en el esfuerzo visible, sino en la obediencia invisible. Cada hábito colectivo, cada tendencia digital, cada moda es una cadena elegante.
Y quien diseña las cadenas no necesita usarlas. El hombre común vive esperando justicia divina, sin entender que el universo no premia al justo, sino al funcional. El astuto se vuelve funcional al caos. Se adapta, se disfraza, se reconfigura. Puede perderlo todo y reconstruirse porque no depende de estructuras externas. Su riqueza está en su lectura del mundo. Su poder, en su indiferencia hacia la moral de los demás. No busca aprobación porque sabe que la moral es la estrategia de los impotentes. Cuando los astutos miran al resto, no sienten desprecio, sienten distancia, entienden que la masa necesita estructura, que no todos nacen para liderar, y en esa aceptación construyen su dominio. No porque sean crueles, sino porque comprendieron algo que el resto ignora. Si no dominas, te dominan. No hay término medio. El dinero no se gana, se arrebata. No se encuentra, se fabrica. No se hereda, se diseña. El astuto sabe que el poder real no está en lo que posee, sino en lo que puede hacer perder a los demás. Su control no se basa en su riqueza, sino en la dependencia que genera. Los bancos, los gobiernos, las plataformas, las empresas, todos son instrumentos de esa arquitectura. No necesitan esclavizarte físicamente, te entrenan para hacerlo por elección. Tú trabajas, consumes, opinas, y ellos cuentan, siempre cuentan. Y sin embargo hay algo más profundo. Los astutos no solo acumulan riqueza externa, buscan el dominio interno, la calma bajo presión, la claridad cuando todos gritan, la frialdad ante la pérdida, porque entienden que el control del mundo comienza con el control de sí mismos. Quien domina sus emociones ya es libre en un mundo gobernado por impulsos, y esa libertad mental es la base de toda independencia económica. Maquiavelo escribió que el que controla el miedo de los hombres, controla su voluntad. Los astutos modernizaron esa frase. El que controla el deseo de los hombres controla su dinero. No necesitan tu respeto, solo tu atención. No necesitan tu lealtad, solo tu impulso de volver. Y mientras sigas buscando la siguiente promesa de éxito, seguirás alimentando el sistema que te mantiene abajo. Pero hay una salida, y no es moral, ni rápida, ni cómoda. Es fría, es mental. Es aceptar que el juego no cambiará, así que debes aprender a jugarlo como ellos. Dejar de quejarte, dejar de obedecer, dejar de esperar permiso, observar el tablero, detectar las grietas, aprender a moverte en silencio, convertir tu conocimiento en poder, tu poder en control y tu control en libertad. No ser víctima del sistema, sino su anomalía. El astuto no nace, se fabrica. Se forja en la incomodidad, en la observación, en la soledad. Aprende a pensar sin emoción, a decidir sin miedo, a moverse sin ruido. Y cuando domina eso, deja de perseguir el dinero, porque el dinero inevitablemente empieza a perseguirlo a él. Así termina el juego. Los ingenuos buscan atajos, los mediocres buscan estabilidad, los inteligentes buscan independencia, y los astutos crean el tablero donde todos los demás juegan.